Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 10. Nuestro tema es filosofía política. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. ¿Qué es la filosofía política? Es la rama de la filosofía que se hace cargo de analizar, estudiar, investigar y tratar esas cuestiones que son competencia de la política. Entre los temas a tratar podemos conocer la gobernabilidad, los derechos, leyes, Estado y muchas más. La filosofía política es imprescindible de la ciencia política, ya que se hace cargo de esas preguntas que se asientan en lo social, cómo se producen y desarrollan en las personas, los límites que pueden darse. También ocupa temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos políticos. ¿Qué estudia la filosofía política? Ahora que ya tenemos definido lo que es la filosofía política, podemos seguir conociendo los aspectos que estudia, que sería el gobierno, la libertad, derecho, justicia, igualdad y propiedad. Gobierno. Es la manera en que debe constituirse o planificarse el gobierno del Estado. Esto va a depender si es impuesto o seleccionado y la forma en la que se relacionan cada uno de los poderes del Estado. Libertad. Es la pregunta que han contemplado diversos autores. Derecho. Lo podemos definir como cada una de las reglas que componen la vida en la sociedad, es decir, las normas por las que se rige la sociedad, quienes forman parte de esta y cómo se van a aplicar. Siguiente, por favor. Gracias. La justicia. Viene ligado a lo que es la pregunta sobre qué es lo justo y qué no, y qué lo determina. La igualdad. Se desarrolla sobre si los individuos deben ser iguales o no. También la forma en que deban serlo. No solo se habla de género, sino que también se habla de la igualdad jurídica o de las oportunidades de cada individuo. Propiedad. Al hablar de propiedad, estamos hablando de la afirmación de la propiedad privada. Es legítimo. Que los medios de producción tienen que ser de constancia pública, es decir, que el modo en el que se entiende la propiedad, ya sea público o privado, dé lugar a las diferentes teorías y modelos de gobierno. Origen de la filosofía política. La filosofía política tiene origen en la antigua Grecia, al momento de que las sociedades toman conciencia y empiezan a organizarse políticamente. De aquí es donde surge la necesidad de dar respuesta a diferentes preguntas que se fueron dando como ¿cuál es la mejor forma de organizarse? ¿Cuál es el sistema más justo? ¿O cómo debe elegirse un gobierno? Pero estas respuestas llegan a partir del razonamiento y el análisis, y así es como nace la filosofía política. Algunos pensadores que fueron de los más importantes de la historia de la filosofía política que se dedicaron a profundizar sobre este tema fueron Platón. Él decía que el ser humano es un ser social que no debe vivir aislado, sino como un ciudadano activo que debía ser miembro de la sociedad organizada. El estudio que él hizo fue definir la verdadera naturaleza del Estado y sus funciones, concluyendo que todo gobernante debe ser conocedor del arte de gobernar y apoyarse en la filosofía para saber cómo ejercer. Es decir, el filósofo debe saber gobernar. Gracias. Ahora les voy a platicar acerca de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón y su pensamiento nos ayuda con conceptos clave como de ciudadano-estado y las formas de gobierno o la necesidad de un estado ideal. Maquiavelo, por otro lado, él nos presenta una visión realista del poder político en la moralidad y la legalidad, que no son las únicas consideraciones importantes para un líder. Él decía que un gobernante debe ser astuto
pragmático y dispuesto a utilizar la fuerza si es necesario para mantener el poder y proteger a su Estado. Thomas Hobbes desarrolló una teoría del Estado y la política basada en la idea de que los seres humanos somos egoístas y competitivos por naturaleza. Para evitar que esto suceda, los seres humanos, él decía que debemos renunciar a parte de nuestra libertad y aceptar un contrato social, mediante el cual transferimos nuestro poder al Estado, que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad. Luego tenemos a Montesquieu, que él era el que dividía entre diferentes ramas del gobierno para evitar la tiranía y la opresión. Esta idea la conocemos como la teoría de la separación de poderes, que es lo que se convirtió en un principio fundamental de la democracia liberal. Y por último, a Karl Marx, un filósofo economista, historiador y teórico político, que es conocido por sus contribuciones fundamentales al desarrollo del socialismo y el comunismo, y que también incorpora la dialéctica de la lucha de clases. Por último, vamos a hablar de la diferencia entre ciencia política, teoría política y filosofía política. La ciencia política, la teoría y la filosofía son campos relacionados pero diferentes en el estudio de la política y el gobierno. La teoría política es un campo que se enfoca en el desarrollo de modelos abstractos y teóricos de la política. La teoría política busca comprender la naturaleza de la política y las relaciones de poder a través de la elaboración de conceptos y modelos teóricos. A diferencia de la ciencia política, que esta separa la filosofía a partir de dos acciones claves, que se orienta a la descripción de ordenamientos políticos fáticos del presente o del pasado, pero que tienen las limitaciones de lo empírico. Y adicional que sus métodos suelen incluir análisis estadísticos y de campos más cercanos a las ciencias sociales que el análisis conceptual o las propuestas normativas que caracterizan a la filosofía. Y por último, la filosofía política es un campo que se enfoca en las preguntas fundamentales sobre la política y el gobierno. Se preocupa por las cuestiones éticas, morales y normativas de la política, como la justicia, la igualdad y los derechos. Y por último, busca entender los fundamentos de la política y los valores que deben guiar la toma de decisiones políticas. En resumen, la ciencia política se enfoca en el estudio empírico de la política. La teoría política se enfoca en el desarrollo de los modelos abstractos de la política, y la filosofía política se enfoca en las preguntas fundamentales sobre la política y los valores que deben guiarla. Muchas gracias por su atención.